Hola, hoy vamos a responder a Pato Buenato. Él tiene un canal en el que se dedica a criticar países que visita y otros que no ha visitado, calificándolos por mantener su cultura en un evidente tono racista. Él está en contra de la Agenda 2030, cosa en la cual estoy de acuerdo. Es una persona de mente abierta, pero es muy influenciable, lo cual lo hace susceptible a caer en discursos extremistas o a ser un ignorante en cuanto a Argentina. Él cree que Argentina, por ejemplo, la hicieron los tanos, y eso es falso. 400 años después de la llegada de Colón, vinieron la mayoría de tanos. El país estaba formado, y te puedo mostrar imágenes de cómo era Buenos Aires en la época de Mitre, Sarmiento y Roca. En ese tiempo llegaron a haber 3 millones de habitantes en el país, y ya con la migración de 1895 llegamos a 4 millones, que ahí es cuando empiezan a venir oleadas de inmigrantes más grandes. Antes eran de a cientos de miles. Él se queja cuando reemplazan la cultura de un país europeo asiático, pero ojo, no se queja cuando el reemplazo lo hacen otros europeos como los italianos. Y ahora nos dicen que son más argentinos que nosotros, que tenemos ascendencia del virreinato y de los conquistadores. Incluso son racistas con argentinos mestizos, ya que en su visión distorsionada de la realidad, Argentina es un país europeo. Mis ancestros fundaron este país, sus primeras ciudades, les dieron sus nombres, trabajaban siempre con los indígenas y sus mestizos. Desde Alejo García, con sus expediciones al Alto Perú, junto a los guaraníes, esa región se descubrió desde Argentina y Paraguay. Nuestro nombre viene de la leyenda de la Sierra del Plata, ya que se creía que el río los llevaría a ese lugar descrito por los guaraníes. De ahí viene el nombre de Argentina y conquista del Río de la Plata, nombre descrito por conquistadores como Pedro de Mendoza, fundador de Buenos Aires. Y ahora vamos con la cuestión. El tipo dijo que en Europa nacen europeos, por lo tanto la migración no es necesaria, que él los ve en Polonia. Hay muchos de ustedes que comentan, bueno, que los europeos empiecen a tener hijos, eso por no tener hijos y demás. Y de una forma muy sencilla te voy a comentar que no pasa por ahí. Primero, supongamos que, igual te voy a contar algo ahora de acá de Polonia y de Dinamarca puntualmente. Lo veo todo el tiempo en la calle. Los polacos no paran de tener hijos, los daneses tampoco. Y es más, lo hacen a una edad muy corta en relación a los latinos que nosotros estamos durmiendo. Si ustedes se fijan en los países de Latinoamérica, Argentina, Uruguay, Chile, República Dominicana, el que ustedes quieran, en relación a el poder adquisitivo de cómo ha cambiado en este último tiempo o en relación a cómo le han lavado el cerebro o lo que sea, yo soy el primero que levanto la mano, se ha corrido mucho todo eso. Es decir, hoy en día una persona que pase los 30 años y no tenga hijos es normal en nuestras sociedades. Acá no, en los países eslavos no, ya tienen hijos, ya están casados. Y los países nórdicos, vos veas a los daneses con 2 cochecitos, 3 cochecitos, o sea, no es que no están teniendo hijos. O sea, dejemos de decir, y esto había que decirlo. Aunque seguimos creciendo, ya no es tan rápido como antes. Eso significa que, a pesar de lo que la mayoría de la gente piensa, no vamos a seguir creciendo para siempre. La población mundial llegará a un punto máximo y luego comenzará a caer y caerá muy rápido. De hecho, se espera que la población de 23 países, incluyendo China, Tailandia, España, Italia y Corea del Sur, disminuya para el año 2100. La caída proyectada para Japón es particularmente dramática. Se espera que se produzca desde su máximo de 128 millones en 2017 a solo 60 millones para el 2100. Una caída de más del 50%. Decirlo, porque al contrario, muchos ponen argumento de eso porque no tienen hijos. El que dice eso porque no viajó. Porque los países europeos siguen teniendo hijos. Perdón, una cosa es que nazcan. En Japón nacen, pero pierden 1 millón de habitantes por año, cosa que sigue empeorando. El aumento de la mortalidad y la caída de los nacimientos. En Polonia es más de lo mismo. Perdieron 1 millón de habitantes desde el año 98. Otros países como Rumanía pierden población desde 1990. Y no es que emigren, es que están en números rojos. No hay un año en el que tuviese más nacimientos que muertes, desde la reaprobación del aborto tras la caída de Nicolae Ceausescu, que con sus errores y todo, supo mantener la natalidad rumana, tras la crisis de natalidad del año 66, cuando se usaba como método anticonceptivo. Lo mismo en Rusia. Deberían de tener 300 millones de habitantes y hoy tienen 140 millones y bajando. Todos los países donde se experimentó con la población presentan un alto grado de envejecimiento. Y cito el caso de Japón, ya que ha sido estudiado y está demostrado que fue culpa de Estados Unidos con la aprobación de leyes eugenésicas en 1948. Y aparte, como aclaré de inicio, eso no es un problema. Porque si vos tenés una sociedad de 100 personas y se reduce a 80, sigue teniendo esa identidad y su cultura. Ahora,
Mucha gente no se da cuenta de que si hay menos personas en el mundo, muchas cosas tendrían que cambiar. El problema es que nuestro sistema y nuestra infraestructura están diseñados para ser construidos por una población en crecimiento, no en declive. Por ejemplo, cada ciudad o pueblo que tiene una estación de bomberos y un departamento de policía recibe fondos de todos esos ciudadanos. Si la cantidad de personas que viven allí empieza a disminuir, eso significa que hay menos gente pagando impuestos. Y si hay menos impuestos, puede que no haya suficiente dinero para pagar estos servicios o al menos mantener su calidad. Si esto sucede, el pueblo podría tener problemas serios. Esto ya ha pasado en algunas grandes ciudades. Por ejemplo, en Detroit, que era una ciudad muy próspera en los años 50 después de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando la gente empezó a mudarse, barrios enteros quedaron abandonados y tuvieron que cerrar estaciones de policía. La ciudad se volvió una de las peores para vivir. Otro problema que puede surgir cuando la población disminuye es con las pensiones y otros planes de jubilación. En los Estados Unidos, el pago promedio de la Seguridad Social es de $1.171 al mes, lo que significa que una pareja de jubilados recibe $2.342 mensuales. Pero para poder pagar eso, necesitamos que la gente trabaje y pague impuestos. Eso significa que necesitamos alrededor de 3 trabajadores para pagar a un solo jubilado. ¿Pero qué pasa si dejamos de tener bebés y ya no hay suficiente gente trabajando para pagar esas pensiones? Eso podría hacer que el sistema colapse. De hecho, se espera que la Seguridad Social se quede sin dinero en 2033. También los recursos reservados para el programa de salud Medicare, que es un programa de salud para las personas mayores y algunas personas con discapacidades, se terminarán en 2031. Además, si la población es cada vez más pequeña y más vieja, eso significa que menos personas pagarán impuestos mientras que cada vez más personas exigirán su pensión y un buen sistema de salud para ser cuidados. Esto podría poner mucha presión sobre los sistemas de atención médica de todos los países. En algunos países como Estados Unidos, Alemania y China, podrían tener que depender de la inmigración para llenar los empleos y mantener sus economías funcionando. Pero si no hay suficiente gente para hacer el trabajo, todo podría empezar a desmoronarse. Ahora, si por esos 20 que no tienen hijos, que de verdad se ha reducido el nivel en cuanto a en el pasado, traes 100 personas extranjeras que encima no vienen a trabajar, ahí ya tenemos un problema. Pero así todo, la gente europea, los nórdicos o los países de Europa del Este siguen teniendo hijos. Es más, tienen más que nosotros. Porque hoy en día ves a un chico de 30 años y ya tiene 1 o 2 hijos. Eso en nuestros países no es tan común hoy en día. El tema no es que tenés 100 habitantes y pasas a 80, es que literalmente si tenés 2.1 hijos por mujer, calculado cada 1000 mujeres. El verdadero problema es que las tasas de natalidad y las tasas de fertilidad están disminuyendo. La tasa de natalidad es el número total de bebés nacidos por cada 100.000 personas en un año. Si menos bebés nacen, no habrá suficientes niños para reemplazar a las personas que mueren en el mismo año. Esto llevará a una disminución de la población. Y eso porque no toman en cuenta los graves efectos que pueden causar una hambruna mundial, que es el plan de las élites. Y con los hechos de Japón sobre la mesa, está demostrado que la crisis de natalidad puede acelerar el PIB y peor, puede colapsar la economía, impedir el pago de las jubilaciones, destruir lo que es el estado de bienestar. El problema es que los estados no atacan el verdadero problema, lo único que hacen es empeorarlo. Es más, ejercen más presión sobre el trabajador gastando en incentivos inútiles, que ni en Suecia, ni en Noruega, ni en Dinamarca o Finlandia, el peor caso por cierto, en ninguno funcionan y solo aumentan el gasto público. Los falsos ídolos de la falsa derecha liberal, que en realidad es de izquierda, como Elon Musk, siempre hablan de lo grave que es el colapso poblacional. Milei adhiere, pero sin embargo, él es totalmente Agenda 2030. Tiene 50 años, no tiene hijos, cree que unos perros son sus hijos, le dice que leas al antihumano Yuval Noah Harari, gurú del Foro Económico Mundial. El sistema ideal es el anarcocapitalismo. Bien, ok. O sea, requiere de mayor avance el progreso tecnológico. Bien. Pero no está tan lejos. De inteligencia artificial, de manejo de datos. Y todo ese tipo de cosas van a hacer que además los humanos sean mucho más violentos, mucho menos violentos. Que es el objetivo es ese, ¿no?
Que vimos, ¿no? Que con el transcurso de la historia el No, pero aparte humano es menos violento. conforme evoluciona el ser humano se hace menos violento. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, todavía vivimos en una sociedad violenta, pero no es lo mismo que era. Que lean los 2000 libros de años Harari, claro. atrás. No es lo mismo. Nada es lo que parece. Y vos sabés que es así. Lo dijiste en un video. Aunque no sabés los detalles. La relación entre los Rockefeller, el Club de Roma y Kissinger, exsecretario de Estados Unidos en la era Nixon, y cómo ellos influenciaron que en China se adopte la política del hijo único, destruyendo a su población, forzando 400 millones de abortos hasta el año 2005 y enorgulleciéndose, como dicta el Club de Roma, por la agenda climática, comunicado oficial del Partido Comunista Chino. Siempre propugnan lo mismo y con desigualdad. Ellos pueden usar aviones, barcos, tener todos los autos que quieran, pero vos tenés que vivir en ciudades de 15 minutos en un cuartito de 2x2, cosa de que te sea imposible reproducirte. Ellos creen en la catástrofe malthusiana, creen en la sobrepoblación, y la sobrepoblación no existe. Uno de los primeros en advertir sobre una crisis demográfica fue Paul Ehrlich con su libro de 1968, La bomba demográfica. Fue uno de los primeros en sugerir que la explosión de la población se enfrentaría a una escasez de recursos que luego conduciría a una guerra y finalmente colapsaría en el año 2000. Más tarde, en 1972, investigadores del MIT llegaron a una conclusión similar, pero fijaron la fecha límite alrededor de 2040, debido también al agotamiento de los recursos, la contaminación y el colapso social. Solo hay un hacinamiento en los centros poblacionales. El mundo puede soportar 10 veces la población que tenemos. Para ellos es todo un negocio, empujar a la mujer al mundo laboral por los malos salarios de los hombres, fomentando la economía rosa, subir el costo de vida. Las Naciones Unidas preveían que la población aumentaría a 11.000 millones para 2100. Un estudio reciente encargado por la organización del Club de Roma predice que si las tendencias actuales continúan, la población mundial, que actualmente es de 8.101 millones, alcanzará un máximo de 8.600 millones a mediados de siglo antes de disminuir en casi 2.000 millones antes del 2100. Otro estudio de la Universidad de Washington, publicado en Lancet, predice que aumentará a 9,7 mil millones en 2064 y luego caerá a 8,8 mil millones en 2100. Incluso podría caer hasta 6,3 mil millones si se cumplen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Eso es una caída de 3,4 mil millones de personas en solo 34 años, mientras que nos tomó 42 años crecer esa misma cifra, de 4,56 mil millones a 7,96 mil millones que tenemos hoy. Esto significa que la caída proyectada es más rápida que el crecimiento que hemos tenido para todos estos años. Yo te pregunto, ¿por qué eso no pasaba hace 60 años? Y ahí tienes la respuesta. Nuestros abuelos tuvieron a nuestros padres en no buenas condiciones. Sin embargo, antes la gente era más autodidacta, aprendían sobre la marcha en la mayoría de carreras. Y el curro de las universidades, que es otra farsa del sistema, con la cual hacen que la gente estudie hasta los 25 más años, y si sos mujer, a los 30 años perdés fertilidad y hay más posibilidades de que te salga con algún problema, aunque el diagnóstico sea erróneo. Ya sabes en qué termina eso, en qué quieren que termine eso. Es coerción pura, llevar al ciudadano a cometer una atrocidad, tanto que se han cobrado 2.000 millones de vidas. Y es un problema que no hace más que empeorar. Si vos hablas de esto en comentarios, YouTube te los bloquea. Cuando recargas la página, desaparecen mágicamente. Ni siquiera yo, siendo dueño de mi canal, puedo hablar de estas cosas sin tener nada ofensivo para la plataforma, aparentemente. Pero su sistema tiene censura previa y te insto a tratar estos temas en tus videos, en los de TikTok, y promover a los reunificadores, que somos los únicos que estamos contando esta verdad. Agradezco a todos por haber llegado hasta el final del video. Pueden suscribirse al canal, pueden unirse a nuestro Telegram, a nuestro grupo de Telegram, y seguirme en Twitter. Muchas gracias a todos.